fuiste al médico? Sí, pero tengo una ginecóloga que me dice... Es normal, me dice flavura. Llega un momento que son como caramelos. Son carísimos ahora. Y dice, no compro más. Me paso me funciona mal. Ah, no te hizo nada. Y capaz consultarle a otra. Sí, tengo que ponerme en campaña de buscarla. No, yo había... ¿Sos de acá de Urquiza? No, de Boedo. No, lo que escuché y tengo que profundizar más, le llaman el chip sexual, pero es el hormonal, que te regulariza las hormonas. Claro. Re bien. Capaz que eso es mejor que cualquier otra cosa. Tengo que averiguar eso. Todo lo que me dio la ginecóloga. ¿Qué es lo que me trajo Andrés? ¿Te faltó un vedor? No sé cuánta no sabía que tenía que venir. No, bueno, ¿No le avisaron? Me quiso dar eso. Santino no avisa, pasa la designación a un grupo y este vedor en Nahue, el que va a la parte de Platense. Y este vedor es nuevo y no se dio cuenta, no lo leyó, no sé. Y está recién ahora viniendo para acá. Tengo 1% de batería, a ver si puedo Yo cargarlo. te di el cargador negro. Sí, a ver si me encarga. Bueno, la obra social, una sola dermatóloga. La dermatóloga tampoco una sola la obra social. ¿Qué obra social tenés? Es construir salud, no es mala, es la de los la obra de construcción. Ay, escuché eso. La de la construcción que es pero como no les pagan como corresponde, bueno, vos lo sabrás. Se van, no, porque las obras sociales no les están. Sí, pero ni vos. No, vos vas y te desesperas porque le dejes el bolito al turrito, porque sin eso no cobran ni nada. Claro. O sea, está más desesperada por eso que no. Claro. Con todas las especialidades. Pero una sola. Sí, es increíble. El organizador del torneo. Yo estoy acá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te Tengo acerco por que acá? viajar a un semi que empezaba. Te recomiendo el Sí, el premio, mi mamá atendimos. Mi mamá, bueno, yo soy en abril, pero ella tuvo un proceso, fueron 2 años, de salud y humor en la vulva. Y lo atendimos todo en el pelo súper bien, nos daban los turnos de una semana para la otra, bueno, todo lo hicimos ahí y re bien. Tiene un nivel de ginecología y obstetricia el tema. ¿Vos estás ahí con el Estaba. Pero es muy bueno y conozco el servicio y creo que es lo mejor que hay. De ahí. Es más, está compitiendo con la Sardá y eso que son monovalentes. Sí. No, voy a lo que pasa es que uno dice, bueno, sí. Yo lo que pasa es que vengo también a arrastrarlo todo el proceso de mi mamá. Claro. Y entonces como que hice lo mínimo indispensable por mí, los controlcitos, así no me seguí de largo. Pero sí, tendría que como ponerme bien ¿Para qué para el partido, pues? ¿Tenés Instagram? Sí. Fíjate, no sé si la seguís a Flor de Gineco. La voy a buscar. Buscala, es muy capa. Y sube un montón de info y es muy copada ella. Sí. A veces aparte sube cajita de preguntas sobre temas y les hace. Sí. Está muy buena. Me suena, ¿es del italiano? Sí. Ay, sí, es una genia. También el italiano. Y el Durán. Los tres son maravillosos. Bueno, promocionando el Ay, me caigo. Bueno, y se fue.
Empecé a irme así con la silla, no voy a creer. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es eso? Escucha. Ayer, ¿viste que vine a Triple G? Sí. Bueno, después yo me tenía que ir a todo pelota, pero a las 8 en Platero. Porque yo terminé tipo 7:20 acá. Entonces me fui al buffet, estaba haciendo tiempo y encima estuvo entretenido porque estaba jugando. Se me fue, Boca Racing. Se me hizo re entretenido, estaba qué sé yo, todo bien. Aquí ay, es que boludo, sí se ve. Me cago de risa. Veo a Rodrigo. Estaba ahí. Tu prometido. Exactamente. Estaba barriendo, ¿viste? Y no podía, y yo trataba de no hacer contacto visual. Claro. Pero ¿viste cuando haces mucho ruido como para... Yo sentía que me iba a tirar un vaso si no lo Claro. veía, ¿entendés? Entonces lo veo. Bueno. Y me dice... O sea, yo estaba acá sentada en las mesitas del estar y él estaba barriendo allá al fondo, ¿verdad? Pero bueno, me dice, sí trabajás, vos trabajás. Bueno, todo quedó ahí. Sí. Dato, estaba hasta las pelotas el buffet, estaba llenísimo, todos viendo el partido, Claro. qué sé yo, bueno, listo. Yo estaba con ellos viendo el partido. Sí. Ay, no, boluda, agarra, ¿no? Y le digo, y bueno, sí, así como que... Y yo estaba sentada con el fotógrafo de Triple G y los amigos, que son todos amigos de Triple G. Ay, boluda, me ve Rodri, hacemos ese contacto por el tema de que así trabajo, y se fue y vino adelante de todo el mundo, me trajo el alfajor, adelante de todo el mundo, boludo, me lo dio. Ay, no pares, que necesito dejar de reírme. Ay, me duelen los cachetes. Me trajo un alfajorcito adelante de todo el mundo y claro, yo estaba justo sentada en la mesa donde estaba el fotógrafo de Triple G y Claro, el amigo de Triple G. cagaste. Y todo el mundo empezó a jodernos diciendo, ay, qué romántico, bueno, y cosas así, boludo, que me la tía también. Qué grande, Rodri. Ay, no, la Se remandó. sí, boluda. Y empezaron a jodernos todos y entonces él empieza a hablar con uno, me da el alfajor y empieza a hablar con uno de ellos como para calmarlo así. Haciéndose el boludo y bueno, nada, queda así, viste, me como el alfajor a hablar. Después termina todo y en Mood Ortiga voy y me acerco al buffet y le digo, che, no sé si te lo dije, se lo dije así, ¿viste? Y me dice, pero ¿por qué no te puedo regalar? Y yo, Ay, todo gracias, le digo, vergonzoso. ay, sí, mal, boludo. Dos nenitos de 10. Claro. Éramos esos, dos nenitos de 10. Y le digo, ¿puedo dejar de reír? Y en eso me dice, le dice, pero ¿qué tiene de malo que te regalen un alfajor? No sé qué. Y le digo, bueno, para la necesidad, bla, bla, bla. Y me puse toda roja. Y bueno, le pedí un café como porque yo le iba a pagar el café. Y me regaló otro alfajor, boludo, adelante de los del buffet. Porque faltaba gente. Claro, y yo le dije... Yo le dije, ay, gracias, sos un amor, no sé qué, ay, boluda, no sé, vos qué opinas. ¿Vos qué opinás? No, yo es que no sé, boluda, cómo afrontar la situación. Se me hace incómodo. ¿Pero te interesa o no? No sé, es que tampoco estoy en ese mood, pero... Entiendo. No sé. Vamos muy atrás, sacar un poco. Y capaz para esteriquear, para algo. Bueno, me invitó a salir. Pero Re lindo. No sé si salir ni nada de eso porque... ¿Qué onda vos? ¿Con quién? Con lo mío. Sí. Ah, No, sí. Por eso también como que sí, estoy ya está. sí, Pensando en salir, sí. Entonces, Sí. yo no quiero porque tengo miedo de como todos son amigos, viste que todos son rechazos Sí. y todo, y viste cuando se llega a salir mal o pasa algo, Claro. no quiero Que se enteren todos. sí, mal y que quede después una situación re incómoda y yo venir acá y que todo el mundo esté hablando de que sé Sí. yo, X cosas. Entiendo. Eso me re inhibe. Porque justo le pasó eso a una fotógrafa y como que me re quedó que me lo contó y dije no. Y es que tenés razón en lo de que es complicado el ambiente. Todo. Lo malo de alguien del trabajo. Va, igual Sí.
Más acá que vos ya sabés que todo el mundo se cuenta todo. Y que no creo que... Bueno, capaz se lo puedes decir a él, como que le aceptas la salida, pero que sea discreto. Bueno, él agarra y yo agarré y le digo, bueno, De última me puede decir, bueno, estoy separando, no quiero que todo el mundo sepa que estoy saliendo. no, es que él sabe. Ay, bueno, por eso. Todo el cuento ya. Pero lo que pasa es que, bueno, no todo, solamente eso. Él ya me viene invitando ya varias veces, varias semanas, y siempre le digo que no puedo, que estoy ocupada, que tengo que estudiar, que tengo que... Bueno, Sí. todas las cosas. Y justo ayer que me dijo lo de salir japonés, le dije... Es lindo la salida esa. No, pero le dije que onda, que no sabía, que no sé qué, y me dice... Le dije que estoy complicada esta semana. Perdón. Implementando la nueva regla de que solo los capitanes nos hablen, Vamos intentando. allá lo están aplicando y este domingo fue divino a la mañana. Sí, sí, Que sí. solo los capitanes le hablen a quién. A la mitad. Lo ¿Y pero cómo explican hace antes de cada partido, lo explican No bien. sé, es que reglamentariamente se supone que es así. ¿Y pero qué tiene que hacer el árbitro? Si le habla a otro... Amarilla. ¿De bola? Ah, Es difícil. Pero igual, o sea, igual es como... Escucha, Sí, sí, sí. Bueno, así estuvo la no hay ruido, no hay gritos, no hay... Estamos bien de equipos. Siempre hay que afinar cosas, pero no hay pibes que se peleen, no hay equipos que hacen mierda. Lo que tienen mucho tiempo en el torneo son los más protestones, porque ya... te toman el tiempo. Y porque está en la cantidad que yo llegué también, yo no me puedo ya. Si no, No, ya- por ejemplo, los domingos donde estoy a la mañana se enseñan, son insoportables. Sí, son los viejos son Son insoportables. insoportables mal. Más grandes, más El domingo insoportables son. pasado salimos todos como recrispados porque gritaban y era... A veces me pasa los domingos de jornada tan larga, y no sé, de 2 a 10. Sí. Llego a casa y escucho todavía como gritos de ¿Escuchás eco. el eco? Sí. Y bueno, y este domingo les empezaron ya a explicar la regla nueva y fue una dulzura. Por eso digo, allá estaba dando resultados. que hay una regla que están haciendo en otro torneo que solo los capitanes le pueden hablar al árbitro. Ah, re. Y quieren intentar implementarla acá, pero... Cuando da la charla del sorteo, ¿viste? Lo explican bien. Y si el capitán sale por algo, asigna a otro capitán y listo. Claro. Hacen eso. ¿Y anda eso o no? ¿Lo prendiste? A ver. ¿Ayer lo usaron o no? Es probable, sí, sí. Me quedé con un café que llevo viviendo acá, pero me quedé y me cuesta mover el dedo. Y tuve 20 minutos adentro del abajo de la batería. Qué feo. ¿Por qué sentando viviendo? Ahora tengo que ir a pedir un café yo a la red. Me pidió el partido pasado, pero no vino el Nahue y me acabó todo. Igual mira, no hace luz, para mí tiene batería. Aguante el porciento este hasta donde aguante. 1% literalmente. ¿Y si lo pones a cargar en el buffet, el cargador? Puede ser. Igual ahora, miren, Nahue termina esta hora y voy a buscar a cargarlo bien. Yo la miro y por eso. No tuve tiempo de frenar. Con esto fácil. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me contabas. Bueno, yo le dije sí, que esta semana la tenía complicada, que no sé qué, ¿verdad? Pero son todas como que cosas así, como que más o menos ella se percató Sí. y entonces agarra y me decían que no me preocupe. Ella me mata porque no me manda el carajo. Claro, Sí, es re amoroso. mientras más tierno yo, me dan más cosas.
Yo me mandaría a la mierda, hola, me te invito 1, 2, 3, 4, no me encara. Bueno. Ay, claro. Y entonces agarra y me dice, es que sí, es que me dice, es que no quiero ponerte en una situación incómoda, no quiero ponerte en una situación. La toca él, la toca él. ¿Entendés? Sí. Entonces no creo que Le cuente digo, nada. sos muy comprensivo, le digo, y me dice, no, sí, es que yo no quiero presionar. No, sí, para mí no, no tiene esa pinta de ser así. No. Pero, qué sé yo, ¿sabes? Me llama siempre la atención de que él a veces me cuenta cosas que le contaron, qué sé yo, entonces eso no te da sospecha. sí. Pero bueno, yo porque, no sé por qué, pero es algo malo para mí, pero pienso 1000 veces antes de hacer algo, lo pensé 500.000 veces. Sí. Entonces no sé. Pero eso me pasó de interesante. Sí. Y capaz puedes ir como para distraerte un rato, ver qué onda. Sí, Y si no funciona, claro. Pero ya como que tanto te insistió que como para cumplir. Claro, pero pasa que no pienso, ¿no? Porque ya la pensé. Si sale mal, después como que quedaría re Pero ¿cómo incómodo, podría ¿no? salir mal, ponele? Mal en el sentido de que tal vez quiera avanzar en algo que pone que ahí no está. Viste algo así, ponele. Y no sé. Porque sacar esas cosas todavía no. O sea, yo estoy para ir Claro. a japonés, lo mucho y todo lo que Claro. eso es darlo todo. No estoy haciendo nada. Y bueno. ¿Y no tenés confianza en que lo vaya a hacer? ¿Será que sí? ¿Será ¿Qué que es no? el otro Mirá buzo? lo que me trajo. Ah, es un atlas de Instagram. Amé mucho el riñón. ¿Sí? Amo el riñón. El Está re bueno. lo amo, el útero lo amo. Me va a venir re bien ahora para estudiar. Genial. Hola, ponele todo, Todas No, las no, me da anotaciones. cosa, No, André. yo por favor, si yo no lo voy a usar, ¿verdad? Porque no lo voy a usar. Bueno, buenas ilustraciones. Sí. Yo la verdad que me sorprende que no ni una anotación, nada. ¿viste? Si no te lo compro, Andrea, así No, lo puedo ni anotar. pedo, boluda. Sí, Anotalo sí. sin- Pero no lo voy a anotar. No puedo. A ver, No anotale. lo puedo anotar, pero no es mío. Ahora sí es tuyo. Pero se lo compro, eso te digo, claro. No, boludo. Sí, si yo no lo voy a usar. buscá y me decís. Se lo compro yo a un café con Melu. Está re bueno, Está re bueno. Por eso, Lo apoyo acá arriba de mi, No me lo puedo pegar. botinero. a menos que vos lo quieras, pero si no. No, boludo, si yo no voy a cursar más esa materia. Del mal a. No, boludo, quédate loco. Además es una fotocopia. Son fotocopias. Te lo compro. También tengo cosas de segundo. Las cosas de segundo sí están más hechas concha. Porque ahí sí anoté y sí me puse pila. En esta bola no sé cómo concha te aprobé, pero bueno. Eso si querés. También te lo Hablamos. paso. Por eso te digo, no, cero problema con eso. Además, no sabes la cosa que tengo de medicina que ya no las voy a usar. ¿Sabes por qué tiempo va? Sí. Primero. Primer tiempo y ya está por tener el primero, ¿no? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Van 20 No te minutos. reconocí ahí. Estoy acá escondido. 20 del primero. 20 de primero, chichi. Gracias. Por favor. Igual creo que ellos juegan allá. Ah, voy a averiguar eso, que se me apagó el celu. No sé. ¿Necesitas usar el mío o algo? ¿Vos cuándo sabés si pasás si aprobaste la materia? Cuando rinda el final, porque hay un montón de fechas de final.
Bueno, boluda, de segundo tengo una banda, no compres. Porque yo, boluda, lo que iba a hacer era llevar todo a la discoteca, a la pecera. Ah, sí, pero... Por eso te digo, porque tengo una banda y no ocupa espacio. Y no lo voy a usar. Sí, posta que a mí me encanta el libro físico, me sirve mucho más. Nada. Igual son fotocopias. Sí. ¿Qué haces, Charo? Sí. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Doc, ¿cómo va? Dale, Gaby. ¿Todo bien? Muy tranquilo. Bueno, entonces vos decís que con estos comentarios que me tira de Jenny... Entiendo que te no sos sospecha. así. No sospecha porque él es muy amigo de Sí, los claro. Ellos son tres. En dos Gustavo, uno viejo que es chismoso y el otro más jovencito. Sí, Y Gastón, que es el hijo del viejo. ok. Sí, son chismosos. De los tres. Lo adoran Entiendo, a entiendo. él. Yo veo cómo se tratan y Sí. son re amigos y tengo miedo de que se vaya todo a la miércoles. Sí. Y eso es lo que me relimita. Para mí, si vos le dejas todo claro, lo que querés o lo que esperás de la salida, lo que sea, Sí, ¿no? después queda en él respetarlo o no respetarlo. Y si no lo respeta, el que se mandó la cagada es él. Porque una vez hablando, ¿viste? Me dice... Estaba hablando, boludo, de una pelotudez, onda, de qué vas a comer vos y qué voy a comer yo, cada quien en lo suyo, cosas así. Y después me dice, che, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué tengan que pasar? Y así. Ok. No, le digo, yo estoy... No. Y ahí como que le dije, no, yo estoy como para algo mega tranqui, onda, amigos, ir a Sí. tomar un café, tengo que estar ahí. Sí. Y como que me dijo, no, sí, solo pensaba en pasar, no sé qué, bla, y bueno, es un chamullero. Sí, por eso. Bueno, ves, esas cosas me recontra frenan, boluda. Pero bueno, decíselo, tipo, lo que esperabas, decir que no me hagas comentarios incómodos, que ya sabes que no me gustan. La mina es re complicada, boluda. No, pero vos le estás pidiendo algo re simple y... No sé qué hacer. Yo se lo diría, intentaría. Sí. Sí, Ay, no perdés nada. También un poco las cosas que vos no podés controlar hay que soltarlas. ay, Vos le amo podés esa pedir. frase. Sí, mal. ¿Viste cuando te lo dicen en el momento que Sí. tiene que ser? Qué lindo. Yo bien, ahora estoy en casa. El jueves a la mañana nos tocaron el timbre unos de la obra de la esquina y nos dijeron que si teníamos una gata blanca, nosotros no, tenemos una naranja, pero dicen no porque hay 3 gatitos bebés metidos en el techo y vino la gata a buscarlos pero se asustó y se fue, entonces los fuimos a buscar y ahora están los 3 en mi casa. Me estás jodiendo. No, son 3 bebés blancos No. y naranjas. No, me estás jodiendo. Estamos ahí amamantándolos porque tienen 15 días. Me estás No, 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 recontra. no. Y Mirá. obviamente que no te concentras así para estudiar. Sí. Son unos bebitos. Son re chiquitines. Ay, no, boluda, ¿puedo Sí, para allá? obvio. Hay 1000 fotos. Ay, no, cosita. Y la mamá no La sabe. mamá desapareció, es re miedosa. Mira cómo toma la leche. Ay, qué amor, ¿dónde conseguiste la mamadera? León se las compró. ¿Y León no quiere uno? León está a full. Porque lo que pasó es que como estaban en la construcción. Bueno, como estaban en la construcción tienen conjuntivitis y tienen los ojos hechos bolsa. Y están yendo al veterinario todos los días. ¿Eso lo pagas vos?
Está re gracioso, Ale, boludo. Mira. Me dice apagar la radio con la doc. Es la envidia, es la envidia. Pero para, ¿no se escucha? Usted ya era el colmo, boludo, que tenía oído de tísico. Bueno, están con conjuntivitis los tres. Y probablemente no vean, pero bueno. Me está jodiendo. No, están yendo al veterinario y dijo como que tienen los ojos re comprometidos. Ay no, la puta madre. Y hay uno de los tres que encima es el más débil, que tiene la córnea desprendida directamente, tipo. Ay Dios. Sí, no. A ver. Pero o sea, los tres van a quedar ciegos. No sabemos. Ay, mi vida, no. Ojalá que no y ojalá se les pueda recuperar, pero la verdad es que no sabemos. Y ese es el tema también, porque ¿a quién le das un gato ciego? Porque encima estos gatos los estamos cuidando nosotros y son los gatos que aparecieron en la casa de una vecina mía, que los tenía bárbaros. O sea, pues estaba la mamá, la gata, claro, la gata entraba a comer a la casa de mi vecina y los tuvo en la casa de ella. Y estuvieron ahí 4 o 5 días y mi vecina tipo empezó como a buscar gente que los quiera, qué sé yo, y un nene que le pasaron quería uno, lo fue a ver. Estuvo con los gatitos, los acarició, la mamá agarró y se los llevó. Y ahí se los llevó a la obra. Estuvieron como 5 días en la obra, pues no sabíamos dónde estaban y ahora aparecieron. Entonces, esta señora dice, yo trabajo todo el día, ustedes ocúpense, yo les pago todo y ustedes, por favor, tipo, háganlos vivir. Entonces nosotros estamos ahí cuidándolos, pero va a ser un tema ubicarlos ahora, porque si llegan a quedar cieguitos, es un problemón. Ay, yo estoy para unos cieguitos, sí, re. Sí, yo quiero a alguien que tenga gatos, que sepa, ¿viste? La puta madre. Sí, por eso, tipo... Sí, así que si yo no llegase a encontrar, obviamente publicarlo y eso, estoy bien. Dale, te juro, porque yo amo son preciosos encima, son preciosos. Sí, las mías como son hembras, espero que tengan ese instinto maternal. Ojalá. Y me lo cuiden. Estos supuestamente son todos machitos. Jodeme. Son 3, sí. Bueno, igual las mías están castradas. Mira lo que es. Es re chiquitín. Ay, no, chilla como loco este. Es que está llamando a la mamá. Ay, sí, encima no ven, eso es lo peor, digo. No está. No, ¿cómo te muestro que tu mamá no está? Pero son preciosos, te morís de amor. Ojalá que están con gotas, ¿no? Sí, están con colirio, les están poniendo corticoides y antibióticos todos los días. Todos juntos. Sí, los están re pichicateando. Nosotros los despertamos para darles de comer. Porque si no, viste, duermen un montón por los medicamentos para mí. Ay, pobrecito. Ay, sí, no. Que encima, pobre, la señora dice, yo me quiero morir porque estaban bárbaros en mi casa y por mi culpa se fueron. ¿Qué? ¿Los acarició y se asustó? O sea, como que no les gustó, sí. Tal vez al bebé. Igual la gata nosotros la vimos un par de veces, pues va a comer a la casa de la señora. No les da bola ya. Como que no, ya está, no lo reconoce más como, como hijo. Y yo a mi gata traté de acercárselos como para decir, bueno, capaz que por lo menos los puede mantener calentitos. Le acerqué uno, lo miró y no le gustó nada. Ay, no, qué feo. Ay, sí. Bueno, te avísame, yo estoy. Y además lo bueno es que como estamos acá, podemos te puedo contar y vos me contás cómo están. Sí, y el seguimiento de los... Sí. Creo que Ale también quiere uno. Ay, bueno, porque y te quedás con... Sí, yo me quedaría con uno, pero mi papá no quiere ni en pedo. No, ninguno. Ya bastante que tenemos a la nuestra y está las puteadas, así que... Espero que uno por lo menos... Ojalá. Sí. Amor, André quiere un gatito. ¿Qué? André quiere un gatito. Yo estoy. A menos que bueno, si ustedes quieran. No. Pasa que prefiero que los tenga alguien que ya tiene gato, que ya tuvo, ¿viste? Porque saben cuidarlos.
Igual yo tengo mamadera también en casa porque viste que te conté que tengo, viste mis 4, son 5 gatas, Sí. pero las 4 crías, una que era diferente, que la mamá se la quiso comer, la blanquita, Pobrecita. se la quiso comer, boludo. Qué Bueno, feo. entonces claro, la tuvimos que separar al principio y hacer lo que vos, viste, darle del vivero Sí. toda la bola, qué sé yo. Yo era como la madre de la blanquita. Sí. Entonces, nada, tengo el biberón y eso. Después cuando está más fuerte, porque siempre se quieren comer al más débil. Sí. Bueno, eso también pensábamos. Si se los devolvemos a la gata, capaz que el más debilucho no le iba a dar bola, ¿entendés? No, se lo va a comer, Sí. ¿verdad? Porque esta se quería comer a las 3, a ver que eran iguales a ella, no, pero a la blanquita se la quería comer. Y bueno, y le despellejó la pata. Ay, por favor. Es ahí donde yo me enteré que se la quería comer, pues Claro. si no, yo no sabía. No, viste que siempre lloran, pero esta estaba llorando demasiado. Y digo, ¿qué mierda pasó? Bueno, se metió abajo de la cama y se la estaba. Ay, por favor. Igual le Es horrible. veterinario, le cosieron la patita, pero me dijeron que no se le acerque hasta por lo menos camine solita. Claro. Se fue del otro lado una pelota en medio de la calle, ¿sabes? Porque Gaby fue a ver las luces que no se prenden. Y quedó. Yo me quedo la pelota acá. Sí, me dijeron que la vaya a sacar. ¿Dónde está? Volvieron los monstruos. Ay, Ander, te pido un mate. Yo sabes por qué no te di, porque está más lavado que la mierda. No, sí, pero bueno, Sí, dame igual. igual porque tenés frío. Sí. Vamos a agarrar lo que Sí, nosotros estamos buscando en realidad, porque ahora los vamos a tener hasta el viernes, que tenemos que terminar de darles los medicamentos, pero ya después no podemos seguir teniéndolos porque empiezan a caminar y mi gata los va a matar. Ay, no. Entonces estamos buscando a alguien que pueda encargarse de terminar de hacerlos crecer y después repartirlos. Bueno, me encanta porque justo es el viernes y yo te veo el Sí, domingo, el sábado, ponele, domingo, o el sí. sábado, y re boluda, re emocionada. Ay, bueno. Yo, si vos estás, tipo... Recontra. Yo estoy. Además sé que claro, es chiquitito, tendría que Sí. darle papilla todavía. Me ¿viste? parece que todavía Claro. leche. Ah, Me leche. parece, sí. Todavía leche. Te doy todo, tenemos la bolsa de leche con la mamadera. Pero seguro que Leo no quiere quedarse con ninguno, ¿no? Y toda la bola. No. Aparte, o sea, todavía no los podemos repartir, tienen que estar juntitos. ¿Entendés? Tipo, por lo menos hasta que tengan 1 mes, 2 meses. Y ahora ya, o sea, en esta semana de ahora, tipo, a partir de mañana, toda esa semana ya cumplen 3 semanas. Esa semana los vamos a tener nosotros y después necesitamos que alguien los agarre y los termine de hacer crecer y ahí repartirlos. Re, ¿eh? ¿Sí? Sí, está bueno. conmigo. Bueno, Además, ok. no, sí, además, boluda, es yo muy terminé- difícil tratar de ubicarlos si no conoces a nadie, ¿viste? Exacto. Te da cosas No, si es un obvio. desconocido. Tal cual. Lo bueno es que yo la semana que viene, no, la otra termino el viernes. Así que voy a estar todo el vas día a en estar. casa. Bueno, excepto acá que vengo, Sí. pero vengo a la noche. Ay, me muero, André, qué bien. No, sí, bueno, tu buenas noticias. bueno. Buenas noticias para Sí. todos. Voy a tener unas gatitas. Madre nuevamente. La vida Ay, me qué sonrió bueno. otra vez. Bueno, Te genial. dejo, te saco, sé que te saco un peso de encima porque Sí, no estás sí. preocupado. Que por no igualmente saber cómo nosotros, o sea, te damos todo, la leche, la mamadera, y la señora esta, ella dice, yo pago todo, digo, yo me encargo de los gatos. Pero como ella no está, no puede realmente cuidarlos. Después tenés que decirme también dónde, qué veterinario los Sí. llevo. Están yendo a Panda ahora. Ay, no lo ubico. ¿Dónde es? Tienen varias sucursales. Ah, justo. Así que capaz que hay alguna cerca de tu casa, pero... No, igual nosotros no vivimos tan lejos. Así que de última lo llevo donde lo estás llevando vos, como para que ya Sí, tienen el continuidad, seguimiento del sí. gato, claro. Encima, en la veterinaria los tienen anotados como gatitos. Tipo, el paciente dice gatitos. Porque los atienden a los 3 juntitos. Ay, qué bien. No puedo creer cómo coincide todo. ¿Viste, boluda? Sí. Como que de pedo. Sí. No. Ay, qué bien, Andrés.
Qué alegría. Sí, me imagino Nos estábamos arrancando los pelos, no sabíamos a quién dárselos. Y que imagínate que ya gatos, viste que se regalan mucho, que hay un montón. Ciegos, sí, me imagino, ¿verdad? Sí, ese es el tema, ¿viste? Son hermosos. Yo creo que si tenían cosas, sé que los quedaba el primero que te lo decía, pero Sí. Bueno, la misma señora dijo, tipo, si nadie los quiere, me los quedo yo. Ah, bueno. Como ella tiene otra gata más grande y le deja abierta la puerta, la gata está haciendo en la calle. Yo no quiero que un gato ciego esté en la calle, entonces No, lo van a boluda. hacer pollo, pobrecito. Encima tan chiquitito. Sí. No, los míos están recontra encerrados en departamentos. Ah, bueno. Aparte que si tienen compañía, para mí va a estar bueno también. Bueno, lo que podemos hacer igual es, yo te voy contando Sí, si mis sí, gatas sí. lo van aceptando y eso, pero no sé, son muy... Sí, si no, tampoco hace falta presentárselos a tu gata si no te los vas a quedar. ¿Entendés? Tenerlos en una habitación encerraditos solos y chau, no hace falta. No, yo me los quedo, pero lo malo es que, claro, tengo que presentarlos como para ver si va. Pero son muy buenas. Mi gata va, no sé, espero que no tengan problemas con ellos, pero por ejemplo con el perrito de mi amiga, que también se fue de vacaciones, me dijo que lo cuide. Yo dije, ¿cómo mierda voy a hacer con los 5 gatos? Pero la verdad que no hubo problema. Así que espero que con ellos que Sí, son tan es más como un tránsito, como hasta que terminen de crecer para ya poder regalarlos, ¿entendés? Obviamente si vos te querés quedar con alguno después te lo quedás, pero no hace falta. Sí, pobrecito, ese me mata. Ese me... tengo como algo especial, es tan chiquitito que te da una cosa. No, ni camina. El más grandote hace, viste, como se tambalea un poquito, pero todavía no. Pasa que también, imagínate, están re débiles, o sea, recién ahora están comiendo. Encima nosotros nos mandamos de la jugada porque cuando nos lo trajimos de la obra, yo les di leche, la que tenía en la heladera, leche, claro. Y después, Pero bueno, no sabía. no sabía. Se las calentaba todo, pero leche. Y después cuando van al veterinario nos dijeron, digo, no, leche de vaca no, qué sé yo. Entonces ahí compramos leche en polvo de bebé. Pero pasa que uno no sabe. Sí, por ejemplo, sí, es más, viste que te conté que estoy en pediatría. Sí. Vienen madres con los bebitos y dicen que les dan leche. También no se le puede dar. No se le puede dar leche. Pero bueno, nada. Leche de vaca. Sí. No, pero la tengo la digital. Ay, qué bueno. Está con la digital. Ay, ahora les voy a contar. Estoy pensando hasta los nombres, boludo. Me van a cobrar 100. Pero yo la transferencia me dio 350. Porque a mí no me cobró 160. Están a los gritos. Ahora, recién ahora, porque se nota mucho que estaban como re débiles y ahora están empezando a tener un poquito más de fuerza, ¿viste? Sí. Y capaz se despiertan. Se despiertan entre ellos, ¿viste? Ay, boludo. Son tremendos. Me acuerdo que cuando nacieron las mías, que era ponerle en enero. ¿Vos tenés las 4 son la misma camada? ¿Son hermanas? Sí, todo. Ah, claro. La madre y las 4 4 hijas, hermanitas. claro. Sí, las 4 hijas, claro. Qué lindo eso. Y son un amor. No son malas. Viste que hay gatos Hay que gatos vos te malos, los sí. acercás y así. Sí. Y no te quieren. No, estas son re, te dejo. O tal vez yo. Claro. Sí, vos que sos amorosa Me gané. te los pasás, sí. Ay, qué bueno. Sí, mala, se voy Estoy a re llegar a... contenta. Sí, ma, yo también. Voy a llegar a casa y hasta voy a hacer lugar, boluda, posta. Es más, ¿sabés que tengo una de la transportadora? Te la doy si querés. Dale, sí. Sí, te los traigo. Dale. Ay, qué bien, no puedo creer. Igual imagino que ustedes están re... Sí, no se sé. los querían quedar. Sí, mi mamá y yo sí, mi papá no los quiere, tipo, no es que no los quiere, dice tipo que se recuperen y se vayan, Claro. no que se queden acá. ¿Y tu hermana? Y mi hermana dice que le da pena mi gata, que mi gata es muy celosa y muy rara, entonces dice no la quiero estresar trayéndole otro gato. Claro.
Que encima son iguales a ella. Sería genial si nos lo pudiéramos quedar. Mal, boluda. Qué lástima que Son no. sus sobrinitos. Pero no quiere saber nada, no sabes cómo los solía, viste, y los buscaba y... No, nada, no quería saber nada. ¿Querés leer? O tal vez viste cuando... Sí, pasa que mi papá no lo quiere. Claro, no. Esos son los pros de vivir sola. Sí. Sí, ya de hecho ni siquiera le gusta si nosotros estuvimos con los gatos y después vamos a tocarla a ella, nos huele la ropa y ya se pone loca. Rechazo full. Sí. Ahí voy a avisar, se van a poner contentos. No. Ah, vos cómo cambiaste. Yo te entendí. Escuché una cosa. Ay, ya arrancaron los mosquitos, boludo, la época del mosquito. No. Ay, sí, mirá. Sí, por eso No puedo arrancaron creer. a joder. Acá que fue el platense también, boludo. Hay que comprar ojos desde ya, Se va a terminar. No, pero tenía problemas motrices. En mi casa en vez de... Tengo esto, ¿viste? Para que no me se me escapen los gatos. Ay, pero tendría que... El mono. Mosquito. Después te mando, te lo juro. Sí, ahí está. Por lo menos lo dejé pelotudo. El monito está todo. ¿Qué me decías? No te iba a decir. No sé de dónde mierda lo escuché, pero como que iba a estar más jodido el tema del... Como que había que tener cuidado. Pasa que hubo mucha gente que este verano ya lo tuvo, entonces el tema es cuando lo volvés a tener, ¿no? ¿Vos nunca, sí, ¿vos nunca tuviste? ¿Vos sí? No. Menos mal. Y eso que, boludo, viste que hubo una temporada en el verano que no había off por ningún lado. Y yo me hacía los caseros, que era con esencia con vainilla. de vainilla, pero no me hacían un carajo. O sea, literalmente Dios me quiere porque, Sí. porque posta no me agarró. Carmen. ¿Qué estaría bueno castrar a la blanca? Y quedé pensando. ¿A la tuya? No, a la blanca. Ah, la gata, sí. La señora esta, digo, mi vecina, dice, si ella se dejara agarrar, me la quedo, dice. O sea, que venga a vivir Ay, conmigo buena acá. tu Sí, es re vecina. buena porque vive sola, Ah. tiene una casa enorme. Entonces dice, tipo, Un ella gato. tenía como 4 gatos y ahora le quedó una sola, pero no tiene problema ella. Y los ama, le encanta. Entonces es re buena onda y ella se quería quedar a la mamá, pero la mamá la ve y sale volando, tipo, es re miedosa. Entonces estábamos viviendo, ¿viste? Mi tía le dijo como, bueno, de última ponele algo en la comida, mira y se va a la castrar, ¿entendés? Mínimo, para que no vuelva bebés. Claro, boludo, va a dejar más gatito Sí. en la construcción, va a Sí. estar más ciego. Ay, no. Sí, no. Hay gotitas, ¿viste? Para dormirlo. O sea, Pero bueno, el tema es que dice, yo nunca sé cuándo va a venir a comer. Tiene el torbaúl. Y el papá viene a las 3 de la mañana, no apoyo. claro, y tampoco sé cuánto dura, nada. Lo único que sé que una amiga lo usó para el perrito cuando se fue de viaje. Y bueno, el auto lo estresaba, pero bueno, no. Sí. Pero lo único, podría preguntar. ¿Cuándo fue? El jueves llegaron. La hora. Por eso, los vamos a tener hasta el viernes. Seguramente sábado, domingo, ponele, pero ya te los puedo pasar el fin de Ah, porque va a casa y agua es rápido. Ahora.
Encima estoy re feliz porque justo me viene en una época en donde vos estás libre. Claro. Porque estás sacando el día, ya no tenés Claro. que hacer. Voy a preparar el examen de Sí. residencia, pero estoy en casa estudiando. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Igual que en algún momento convencen a tu viejo, te los devuelvo cuando quieras. Sí. Creo que Ale quiere uno y después creo que, bueno, no sé, yo le dije a la señora, tipo, si los gatos eran ciegos, yo no se los daría al nene. Lo siento mucho, viste que ella se lo mostró a un nene y por eso se lo llevó la gata. No, para otra vez, no. Viste que la señora se los había prometido a un nene. El nene los fue a ver y como los tocó, la gata se los llevó. Sí. Bueno, yo no le daría a ese nene un gato ciego, lo siento mucho, pero... Es mucho, una primera mascota ciega. Mucha responsabilidad. Sí. Yo también tenía Ese gato necesita tranquilidad, ¿no? Así que bueno, creo que Ale quiere uno y después... Si uno queda bien, a ese sí se lo vas al nene de última. Y el cieguito me lo quedaría Sí, de ay, sí. Me parte el alma, pobre. Pero bueno, estamos haciendo igual todo el tratamiento. Ojalá que se salve por lo menos un ojito. Exacto. Por lo menos uno, viste, que vean algo, ya es mejor panorama. También podés venir cuando quieras también a visitarlo. Sí, obvio, aparte te voy a ayudar si necesitas. Estoy feliz, ¿verdad? Que son cositas así de bebitos, me encanta. Qué lindo. Te juro, no se me ocurre mejor persona para que los tengas. Me deja mucho más tranquila. Igual no sé si soy tan buena madre. Sí, yo confío en vos. Si ya tenés gatos y decís que son buenos, algo hiciste bien. Ay, no sé. Tal vez porque las mías cosas son buenas. Y pero 5 buenas, algún crédito tenés. Tal vez es que no interactuaron con otros gatos fuera de mi casa y Claro. se contagiaron de malos comportamientos. Yo que quiero hacer como estantes en mi casa. Viste que hay gatos que se suben. Ay, sí, esa está re buena. Tengo pendiente de Sí. hacerlo. Sí, dice que les re gusta eso. Los estimula un montón. Sí, porque compré un juguete que es, ¿viste esas torres de como almohadoncitos? Lo compré, pero las mías están medias gorditas. Ay, mi amor. No entran, hola, entran medias así. Se les va medio culo. Ay, me muero de Sí, amor. hola. Qué Así lindo que los gatos bueno. gordos. Son tan lindos. Así que bueno, quedaría para ellos porque no. O si te quedas alguno te lo puedo regalar porque ya no entran tan gordas, ¿no? Ya no entran. Y es una pena, porque Claro, es un re sí. lindo juguete, pero bueno. Ay, qué bueno, qué alegría, Andrés. Me cambiaste la semana, te juro. Bueno, ya. A mí también. Y bueno, ¿encontraste un Yo también estoy en el para atrás. Sí, ¿no? Y rindo el 27. Ya me quedan 2 semanas menos. ¿Y viste algo o nada? No, lo vi, pero como lo mismo que vos, no me queda la misma. Claro. Entonces nada. ¿Y vos estudias mejor bajo estrés o No quiero, no. bueno, pero por lo menos sabes que lo haces eventualmente. Es ese apunte que supuestamente dicen que Ah, es un montón. No es tanto, es un choice. Ah, ¿Podés? el examen es choice, no es oral. No es choice. ¿Viste ese? Paz. La única.
Porque acá estudia todo el mundo. boluda. Sí, me suenan de nombre, como que los nombran, pero para muchas materias, ¿no? Sí. Claro. Y este es un apunte se llama ProRem, que es del de residencias, entonces completo el de paz con el ProRem. Pero es una banda de cosas tengo en casa, boluda, que me quiero desprender. Claro. Odio mucho compulsa. Sí. Bueno, si vas a tirar cosas de la carrera, pasamos, Re. porque a mí me encanta lo físico, me encanta. Re, boluda. No sé si un día estás al pedo, no sé, con tu vieja, si tiene auto, pasa. Dale, re. Bastante. Puedo separarte cosas de segundo. Igual son cosas viejas. Viste que las bibliografías son siempre las mismas, igual. Claro, por ejemplo, en Difiore Sí. Sí, la histología no cambia. Ah, mirá, qué grande. No está llena, ¿no? Le falta No, le falta un cachito. Pero nadita. Sí. Lo único que sí, recién que me acabo de acordar, cuando no estaría en mi casa, ¿te acordás? Viajar, sí. Chile. ¿Ya tenés fecha? Las últimas 2 de noviembre. Sí. No me voy a ir los 14 días, pero sí. Bueno, pero ya para ese momento van a estar re Ya van a grandes los estar gatos. grandes. Sí, sí. Sí, grandes y repartidos. Incluso. Claro. Sí. No, entonces. Tranqui. Sí. Ay, no, esa es la única precavida que Estuviste re bien. ¿Tiene Estoy para las mal. manos? ¿Desea?